de estos testimonios que vienen aquí a darle la gloria a Dios, Dios puede hacer un de repente y sanarte, tocar tu corazón y darte el milagro que necesitas. Avivamiento es vida. Avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Lo que hizo por esta humanidad. Hay que tomar decisiones, iglesia, para bendecir su nombre con un corazón limpio. Que nada te impida que puedas servirlo, buscarlo. Que nada te detenga el poder obedecerlo. Ni siquiera la prueba, el proceso, la adversidad. Nada tiene que ser motivo para que tú quites la mirada de Él. Él promete ayudarte, Él promete guiarte, Él promete hablarte, Él promete darte lo mejor. Pero también tenemos que tomar esa decisión y dar ese paso de fe y no volver para atrás ni mirar para atrás. Debemos hacer cosas que Él nos pide en su palabra, como perdonar, para que podamos avanzar, para que nada en nuestro corazón nos detenga, para que Él pueda derramar sobre nosotros lo que cada uno necesita en el área que hoy lo esté necesitando. Yo necesito más de Él. Yo necesito más de su presencia. Yo no quiero ser más natural. Yo quiero ser espiritual. Yo quiero ser una mujer de reino. Yo quiero ser una mujer que viva de victoria en victoria. Yo quiero que este pueblo se levante en autoridad y le crea a este Dios todopoderoso. No me crean a mí, iglesia. Créanle a Dios. Dios no falla. Dios no es hombre para mentir. Dios es fiel. Vamos a levantarnos, iglesia. Gracias, Señor.
Entonces yo estaba en esa situación y de repente era la madrugada. Yo recuerdo estaba postrado en un lugar que teníamos en un living y yo escuché audiblemente, la única vez en mi vida, yo escuché solos tú y yo. Fue tan audible que yo pensé que en casa lo habían escuchado todos. Era la madrugada y yo estaba postrado. Así que yo dije, se despertaron todos porque yo escuché retumbar esa voz. Así que fui a la habitación y estaban, la había escuchado yo solo. Estaban todos durmiendo. Fue una voz para mí, pero fue tan audible y tan clara que retumbó en el lugar y también retumbó en mi espíritu. Solos tú y yo. Solos tú y yo. Así que desperté a la pastora y le conté. ¿No escuchaste? No, ¿qué pasó? Dios habló. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y qué pasó? Yo le dije, se escuchó en toda la casa. ¿Y qué te dijo? Solo tú y yo. ¿Y qué querrá decir? Le digo yo. Y que te quedes solo. Una interpretación sencilla en un ratito. Y solo con Dios. Y allí comenzó toda esta historia del avivamiento. En ese tiempo estábamos haciendo eventos con los pastores. Hacíamos poderosas cruzadas de milagros que no se sanaba nadie. Poderosas cruzadas de milagros que no iba nadie. Y le orábamos a los perros y se morían. Esa era la realidad. Vive Jehová. Estábamos orando a un perro en una hermana. ¿Te acordás, José? Apareció una hermana con un perrito y muy preocupada, muy triste. Y dice, pastor, perdón, qué vergüenza lo que les vengo a pedir. ¿Le podrán orar a mi perrito? Yo lo amo. Y nos miramos y bueno, si no se sana la gente, vamos a empezar con las mascotas. Así que le empezamos a orar y a orar y a orar. Y la hermana empezó a llorar. Y lo movía. Y lo tenía en su mano y lo movía. Y dice, no, tranquilo, pastores, ya se murió, gracias. Y se llevó el perro muerto. Esas eran nuestras reuniones de poder en ese momento. Pero en medio de esa confusión y de esa situación viene la palabra de Dios. Solos tú y yo. Así que yo hablé con cada uno de los otros 3 pastores. Yo le dije, pastores, con mucho respeto, yo soy el que menos puedo ayudarlo. No teníamos recursos, pero Dios me habló, Dios me dio una palabra. Yo la oí, fue clara, solos tú y yo. Así que ustedes sigan esta tremenda conquista, estas reuniones que estamos haciendo, porque yo me tengo que quedar solo. Y allí comenzó esta historia. Comenzó Dios como obedecí a la voz. Obedecí a la voz. Diga conmigo, hay que obedecer a su voz. Obedecí a la voz. Escuché la voz y la obedecí. Y comenzó. Yo quiero esta noche tratar de darles, yo creo que es una palabra 100% del Espíritu. Por eso también las batallas para la conexión, porque es 100% del Espíritu. Hay que obedecer esa voz para situaciones que uno está atravesando en lo personal, a veces en lo económico, a veces en lo ministerial. Cuando vienen a veces pastores, gente, y preguntan ¿cómo comenzó todo esto que están viviendo? Yo podría decirle, escuché una voz y decidí seguir a esa voz. Bendito el día que decidí seguir la voz del Espíritu. Amén. Aleluya. Denles aplauso. Amén. Cuando Dios te habla, desata una fe en tu espíritu que pone en marcha las cosas. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje de Dios. Y ese mensaje es la palabra de Cristo, dice la Nueva Versión Internacional. La fe viene por el oír el mensaje de Dios. Dios te da una palabra y esa palabra es esa llave que pone en marcha todas las situaciones. Y quiero hablarte de momentos en la vida de personas, en la palabra de Dios, que una voz marcó un nuevo tiempo para sus vidas. Porque yo creo que esta noche Dios va a hacer un milagro masivo, va a abrir nuestros oídos y vamos a oír la voz del Señor. Amén, amén, denle ese aplauso. Háblame, vamos, dígale, háblame.
Hechos capítulo 8, verso 26, creo que lo va a tener allí, ya está en la pantalla. Un ángel del Señor, mire el mensajero. Primero fue un ángel, dice, un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Quién le habló? Un ángel. Diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Había una región allí a unas 50 millas, eso es al sudeste de Israel, a 50 millas de Jerusalén, allí está Gaza. Y dice el verso 29, 8:29, y el Espíritu, con mayúsculas, es el Espíritu Santo, le dijo a Felipe. Mire, primero le habló un ángel y ahora le habla ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu le dijo a Felipe, ven y júntate a ese carruaje. Y acudiendo Felipe oyó la voz y acudió a esa voz. Le oyó que leía al profeta Isaías, le dijo, ¿entienden lo que lees? Bueno, y allí comienza una charla. Felipe se termina subiendo al carruaje del etíope y le predica y luego lo bautiza. Ahora todo comenzó para la vida de Felipe oyendo la voz de Dios. Felipe era un diácono, dice la Biblia. ¿Sabía eso? Felipe era un servidor. Felipe era uno de los que había sido sumado al equipo por causa de la necesidad que había en la congregación de servidores. Así que Felipe había sido sumado al equipo, pero tenía buen testimonio. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero oyó la voz, un mensajero. Dios le envía un ángel. Dios envía un mensajero a Felipe y él sigue la voz, desciende por el camino que va al desierto. Felipe estaba en medio de un fuego de avivamiento. Estaba donde estaban los apóstoles. Había milagro, multiplicación, se sanaban los enfermos, se convertían por cantidades. Yo me imagino lo que sería esa revolución que estaba pasando allí en Jerusalén. Y Felipe escucha una voz de un mensajero de Dios. Felipe, vete de este lugar y desciende al desierto, a Gaza. Y Felipe obedece la voz. Cuando llega allí, le habla el Espíritu Santo y le dice, ves ese carro que viene, acércate a él y escucha. Así que Felipe obedece la voz y se acerca y se encuentra con el etíope que estaba leyendo el profeta Isaías. Entonces le dice, ¿estás entendiendo lo que lees? Y el etíope le dice, no entiendo nada. ¿Cómo voy a entender si nadie me ha enseñado? Así que allí se sube al carro y le empieza a predicar. Desde los profetas en adelante le comienza a hablar de las escrituras. Se convierte y llegan a un lugar donde había agua y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Se baja del carruaje y lo bautiza. Cuando el etíope baja las aguas y sube, el Espíritu tomó a Felipe y lo traspuso, lo llevó a otra ciudad. Apareció en Azoto, una ciudad a 80 kilómetros de distancia. ¿Cómo comenzó todo? Felipe, diga conmigo, escuchó la voz, escuchó al Espíritu. Escuchó al Espíritu. Dice la Biblia que allí comenzó un ministerio. Comenzó a ser el evangelista. Comenzó a predicar y la gente se convertía. Señales, milagros, prodigios. La Biblia dice en muchos capítulos más adelante que los apóstoles pasaron por ese lugar y pararon en la casa de Felipe el evangelista. Ya no era el diácono, ya no era el servidor o el ujier de la iglesia. Ahora era un hombre de milagros reconocido en muchos lugares. Y dice que sus hijos, sus hijas eran profetas de Dios. ¿Cómo comenzó tu poderosa historia, Felipe? Oí la voz del Espíritu y lo seguí. Aleluya. Háblame, háblame, háblame. Aleluya. Dígale, háblame, Señor, háblame. Hechos capítulo 9 nos habla la historia de Ananías. Dice el verso 10, 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo. Mire cómo Dios transforma la vida de gente sencilla. Felipe, que era un diácono, un servidor. Ananías era un discípulo, alguien que estaba siendo formado. Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión. Mire la manera de hablar de Dios.
A Felipe le habla con un ángel. Luego le habla el Espíritu Santo. A Ananías le habla por una visión. Dios mismo le habla por una visión y Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió al Señor: Señor, he oído mucho acerca de ese hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. He aquí que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Ananías, el Señor le da un mensaje, le dice: Ananías, ve por la calle que se llama Derecha y entra a la casa de Judas. Allí hay un hombre llamado Saulo, que yo lo estoy llamando. Ananías se asusta porque sabía quién era Saulo, era un perseguidor. Le dice: Saulo, Señor, el Saulo que yo conozco, ese persigue a los hermanos. Sí, a ese mismo. Saulo había tenido una experiencia poderosa con Dios. Iba camino a Damasco y tuvo un encuentro con el Señor. Cayó al piso y quedó ciego, dice la palabra. Así que los que iban con él lo agarraron de la mano. El Saulo que hacía temblar la iglesia, ahora le ha llevado de la mano ciego. Y estuvo 3 días en ayuno, dice, no comió ni bebió nada. Y estaba allí orando a Dios porque había tenido un encuentro con el Señor. Y llega Ananías, porque escuchó la voz y la obedeció. Entró a la casa de ese tal Judas y puso las manos sobre el hermano Saulo y le dice: Saulo, recibe la vista. Y al instante recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Yo me imagino tiempo después, Ananías, cómo comenzó tu ministerio de milagros. Oí la voz y decidí obedecerla. Aleluya. Háblame, Señor. Yo quiero oírte. Háblame. Gente sencilla que llegaron a vivir unas vidas poderosas porque escucharon su voz y la obedecieron. El apóstol Pedro, Hechos 10, verso 19. Y dice: mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Mire qué tremendo. El apóstol Pedro había tenido una visión. El Señor quería cambiar su ministerio. Era un hombre muy rígido, muy cerrado, su ministerio al pueblo judío. Así que el Señor le muestra una visión. Nosotros estuvimos en la casa donde él estaba cuando tuvo la visión. Estaba en un lugar, en un aposento alto, y allí pudimos entrar. Me acuerdo, había una reja bajita, así que y ahí arriba estaba la habitación. Es una casa junto al mar, una casa que tiene como 2 pisos, y todavía está la puerta con la forma original. Es un lugar precioso. Así que estuvimos allí estaba el apóstol Pedro y dice que tuvo una visión. Y vio un gran lienzo con todo tipo de animales. Y el Señor le decía: come y mata y come. Esa fue la palabra que le dio el Señor: mata y come. Y dice que él dijo: no, yo nunca he comido nada inmundo. El Señor estaba tratando con él. El Señor estaba tratando con su corazón. Pedro, mata y come. Le dice: no, yo nunca he comido nada impuro, le dice. Y el Señor le dice: no llames impuro a lo que Dios ha limpiado. El Señor estaba por cambiar el ministerio de Pedro. Pedro estaba enfocado a lo que se conocía y Dios quería darle algo nuevo. Diga conmigo: algo nuevo. Algo nuevo. Cuando Dios te quiere dar algo nuevo, te tiene que hablar y te va a hablar. Así que Dios le muestra
que venía algo nuevo. Le muestra con una visión y dice: mata y come, Pedro. Y eso va en contra de un judío que mate cualquier animal y lo coma. Pero el Señor le estaba hablando de un cambio que venía a su ministerio. Y cuando 3 veces se repite la visión, y Pedro estaba meditando en ese lugar, estaba meditando en la visión, y el Señor le habla. El versículo que leímos aquí dice: y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Así que Pedro, él estaba recibiendo en el primer piso. Ahora necesitamos celular, WhatsApp, mail. Pedro estaba en el primer piso y el Señor le manda un WhatsApp del cielo: Pedro, ahí te vienen a buscar 3 hombres. Golpean la puerta abajo. 3 hombres buscando a un tal Pedro. El Señor nos mandó: hay un tal Cornelio que necesita que vayas a su casa. Y Pedro le dice: no te preocupes, ya sé que tengo que ir. Vengan, descansen y mañana salimos. Así que al otro día salieron, y dice la Escritura que fueron los especialistas, fueron la gente más rigurosa de la ley. Dice una palabra: los fieles de la circuncisión fueron con él. O sea, se fueron los judíos más a rajatabla, más apegados a la ley, a ver qué iba a pasar. Y Pedro va y entra a la casa de Cornelio, un gentil, pero que era generoso con Dios, con sus ofrendas, y había juntado a muchos de sus amigos. Y comienza Pedro a predicarles. ¿Por qué? Porque había escuchado la voz. Comienza a predicar Pedro, y dice que mientras predicaba comenzó a caer el Espíritu Santo sobre los gentiles. Gente que no había sido llamada antes, ahora en el mensaje de Pedro comienza a caer la unción y comienzan a hablar en nuevas lenguas, un avivamiento. ¿Por qué? Porque Pedro escuchó la voz y la obedeció. Dice la Escritura, estos hombres los judíos fieles de la circuncisión quedaron asombrados, atónitos. No podían decir nada. Decían: sin duda Dios está teniendo misericordia de los gentiles también. ¿Cómo vino el cambio? Diga conmigo: Dios habló. Dios habló. Mis hermanos, cuando Dios quiere llamar a gente para el servicio, mire lo que ocurre en un servicio. Hechos 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Espíritu Santo. El Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. La Biblia dice que esto pasó en Antioquía. Había allí profetas y maestros que ministraban al Señor en cultos de avivamiento. Y el Espíritu Santo les habló: apartadme a Saulo y a Bernabé. Mire qué tremendos hombres en un servicio de avivamiento. Qué tremendos hombres se levantan por una palabra. Así que Saulo, Bernabé, vengan aquí. Les impusieron las manos y los largaron al ministerio. A estos hombres que revolucionaron ciudades, transformaron a miles de personas con el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios habló. Porque Dios habló. En el Antiguo Testamento podemos ver a Dios también llamando a aquellos que Él quería usar. En el templo donde estaba el sacerdote Elí, el joven Samuel estaba allí aprendiendo al lado de ese hombre de Dios. La voz audible de Dios, dice 1 Samuel capítulo 3. Lo llama Dios: Samuel, Samuel. Lo llama con voz audible hasta que entiende el sacerdote y le dice: ese es Dios que te está llamando. Y él responde: habla, que tu siervo oye. Haré algo en Israel poderoso, que al que lo oyere le retiñirán los oídos. Y comienza Dios a hablar con este joven que luego iba a ser el profeta más grande de Israel en sus días. Samuel, ¿cómo comenzó tu ministerio? Dios me habló y puso en marcha cosas en mi vida. Y yo quiero decirte esta noche: Dios está queriendo hablarle a su iglesia. Dios está queriendo hablarle a su pueblo. Pero también quiero decirte algo: creo que muchos de nosotros hablamos mucho y escuchamos poco. Vamos a la oración y allí le lloramos todas nuestras penas. Dame. Hasta luego.
el Señor está esperando gente que quiera oírlo. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Yo quiero oírte. Háblame, Espíritu Santo. Hay problemas en tu casa. Háblame, Espíritu Santo. Dame una palabra. Estos días, cuando el Señor me revivió la palabra que me dio al comienzo, me dio mucha intranquilidad. Y me fui a buscarlo y dije: Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y me habló cosas que nunca me había hablado. Me abrió el corazón y la mente a entender secretos que nunca había entendido. En 27 años que conozco al Señor, nunca había entendido lo que Él me habló. Necesitamos querer escuchar su voz. Necesitamos nos gusta que Él nos escuche, pero yo siento una demanda. Dios está esperando de nosotros gente que lo oiga, porque Él sigue hablando. Él sigue hablando, Él sigue llamando a sus siervos, Él sigue enviando palabra a los que están en angustia, Él sigue enviando palabra a los ministerios que están en crisis. Él tiene palabra para ellos que los va a sacar de esas crisis. Simplemente Dios necesita gente que quiera oír su voz, gente que pueda decirle: Señor, yo estoy cansado, pero necesito una palabra tuya. Háblame, Señor, háblame. Aleluya. Háblame, háblame, háblame. Esta noche vamos a pedirle al Señor: abre mis oídos, yo quiero oírte. Háblame, háblame. Y vamos a venir al altar y vamos a decirle: Señor, yo quiero oír tu voz. Yo no sé cuántos quieran, pero yo quiero oír la voz de Dios. Yo quiero que Él me hable. Yo quiero que Él me hable. Vamos a orar hoy, que Dios abra tus oídos. Tenemos mucho para compartirte: palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encontramos ahí.